Doctor Néstor Herraiz, ginecólogo. Vamos a hablar de maternidad, es uno de los momentos más trascendentales en la vida de una mujer, pero si queremos hacerlo bien, ¿cuándo debería ser la primera visita al especialista, al ginecólogo? ¿Cuando ya se ha producido el embarazo o sería mejor quizá un poquito antes? Precisamente sería mejor un poquito antes. Esa es la situación ideal donde cualquier paciente, sea sana o tenga alguna patología previa o a nivel familiar, podemos explorarlo con tranquilidad y podemos planificar un embarazo con menos riesgos y por lo tanto más seguro para la paciente. Sí que es cierto que ahora estamos de una mano con la genética, con la genómica y precisamente algunas enfermedades que pueden transmitirse. Es muy importante tenerlas bien atadas antes para un correcto desarrollo fetal y que tengamos unos hijos sanos y preciosos. Un embarazo es un proceso largo, dura muchos meses. ¿Cómo debería afrontarlo la mujer? ¿Cómo debería encarar todas esas fases, pruebas a las que va a tener que enfrentarse? Habitualmente sí que las pacientes, sobre todo los primeros embarazos, los encaran con miedo, con ansiedad, y en realidad el embarazo se puede vivir de una forma bonita y se puede disfrutar. Cada paciente es distinta, hay pacientes que no lo tienen tan fácil, que tienen factores de riesgo, que tienen enfermedades y que incluso la gestación comienza a tener problemas. Pero es importante no ir con miedo, sino con respeto. Y también los profesionales tenemos que transmitir eso y nosotros tampoco podemos tomarnos a la ligera, aunque la evolución sea normal. Tenemos que transmitir ese respeto por la vida de la paciente y por su seguridad y por el feto. Y transmitirle también confianza y que pueda disfrutar de esos momentos, de esas sensaciones que jamás va a tener. Hay mujeres que su estado natural más feliz y que así lo transmiten es el embarazo, por factores hormonales y porque también se cumple su papel biológico, que es sin duda alguna el más importante, pues dar a luz a sus hijos y a su descendencia. ¿Es diferente esa vivencia, esa forma de afrontarlo cuando no son madres primerizas, cuando ya han vivido un embarazo? Claro, sí que suele ser distinto, porque precisamente, al hilo de lo que comentábamos, los segundos embarazos se viven a veces incluso con más miedo, y esa es la palabra importante, porque una vez que hemos tenido un embarazo, la mayoría de las ocasiones normal, y un hijo sano, nos damos cuenta de lo que cuesta criar precisamente a un niño y verlo crecer y que no tenga ningún problema. Sin embargo, pues en el primer embarazo tenemos más en cuenta pues, pequeños dolores, cosas que no han vivido antes e incluso cosas que no son especialmente importantes, y después sí que tenemos miedo y nos entra la responsabilidad total de que realmente somos conscientes de lo que es la vida. Como en todos los aspectos de la vida, ahora mismo estamos sometidos a una sobreinformación. Podemos acudir a internet, a leer cualquier tipo de recomendación. También en torno al embarazo hay muchos falsos mitos, muchas creencias. ¿Cómo debemos enfrentarnos a ella? Y entiendo que debemos recurrir siempre al especialista, ¿no? Al ginecólogo, para ir de la mano, como bien decías. Claro, los ginecólogos y todos los profesionales sanitarios, las matronas, otras enfermeras, auxiliares, todas las que entran en juego en el cuidado del embarazo y de la gestación, tenemos que transmitir unos conocimientos veraces. No podemos caer en fake news, en los mitos antiguos o incluso pues, cuando no había un acceso a la medicina y a los grandes cuidados. No podemos quedarnos solo con lo que nos diga la vecina, hablando mal. Es fundamental transmitir esos conocimientos, nosotros tenemos que ser responsables y precisamente esa es la manera donde, aparte de un control reglado del embarazo, de la asistencia al embarazo y el parto, que ya está determinado por las sociedades científicas, pues nosotros tenemos que acunar que la paciente esté tranquila, que esté sosegada y que haga caso al profesional, no a todas las voces que en ese momento la van a volver loca, incluso familiares que pretenden ayudarlo, pero muchas veces lo que hacen es crear incertidumbre y eso es lo que nosotros tenemos una gran responsabilidad y en la parte de nuestro cariño hacia las pacientes pues nos toca refrenar también. Y hablando de esos mitos, de esas frases repetidas 1000 veces, por ejemplo, se me ocurre la de tienes que comer por dos.
vamos a hablar de cuáles tienen que ser los cuidados adecuados para una mujer Claro, embarazada. es fundamental, es típico que antes, cuando no había una buena nutrición para las pacientes o había escasez de alimentos, efectivamente lo fundamental es sacar adelante a la nueva vida, ¿no? Pero en realidad hoy en día hay abundancia de alimentos, hiperabundancia, y la paciente lo que tiene que hacer es tener una correcta nutrición, un balance de sus calorías y de sus gastos. Es importantísimo también evitar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, los medicamentos que sean los necesarios y con su recomendación, y sobre todo apuntarnos al ejercicio físico y a la preparación, por ejemplo, de estructuras como el suelo pélvico. No dejar de lado el ejercicio, porque estar embarazada no significa parar por completo la actividad, sino adaptarla. Eso es. Hay muchas pacientes que tienen miedo, y eso es otro falso mito, al hacer ejercicio en el embarazo. Sí que es un buen momento, por ejemplo, para evitar hábitos perjudiciales o para empezar unos nuevos beneficiosos como el ejercicio, pero la paciente que nunca ha hecho ejercicio pues tendrá que empezarlo paulatinamente y adaptado a sus condiciones. Y hay otras pacientes que especialmente son atletas de élite y cada vez se ven más, y que a veces paran por miedo, y eso es perjudicial para su salud emocional y también para su cuerpo. Está acostumbrada a unas exigencias y a unos beneficios, a unas endorfinas. Entonces hay que personalizarlo para cada paciente. Es fundamental, pero se puede disfrutar y es necesario hacer ejercicio físico en el embarazo. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo viven los papás? Los papás están ahora un poco confusos porque su rol tradicional ha cambiado completamente, pero es verdad que hay un sentimiento que quizás no es tan novedoso, porque siempre ha existido ahí, siempre los padres han querido ver crecer a sus hijos, pero quizás ahora se les está exigiendo desde la sociedad, y ellos también quieren participar del embarazo, no del dolor, porque evidentemente los hombres no aguantamos lo mismo, las mujeres saben sacrificarse, tienen más capacidad de resiliencia, pero en realidad los padres también queremos vivir el embarazo, y es fundamental también que los ginecólogos y los profesionales sanitarios lo respeten y los tengan en cuenta, y en el aspecto técnico y en el aspecto emocional. Y es que, como decíamos, es un momento trascendental en la vida de la pareja, en la vida de la mujer, que además puede ser precioso y mucho más, y va acompañado de la mano de profesionales que ponen la mirada no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Doctor Néstor Herraiz, ginecólogo, muchísimas gracias. Gracias.